potestades tributarias. La jurisprudencia no ha sido unánime al respecto. Es decir, las provincias pueden diferir de lo establecido por la nación. Un claro ejemplo de eso es el Instituto de Prescripción, que para la nación prescribió a los 5 años y para las provincias a los 10. Eso era antes en el Chaco hasta el año 1996. Y en materia de legislación de fondo, el Congreso tiene la atribución de dictar los códigos de fondo como el civil, comercial, etc. El problema es determinar hasta dónde estas leyes pueden exceder las autonomías provinciales y potestades tributarias. La jurisprudencia no ha sido unánime al respecto. Y acá ahora que empezamos a ver el tema de la prescripción, lo de impuesto a las ganancias de personas físicas, el impuesto a las ganancias de personas jurídicas y el impuesto al valor agregado mensual. Ahora al final de la clase vamos a seguir con los ejemplos. Ahora vamos a seguir esto. En materia de comercio interjurisdiccional, que tenemos que en materia de comercio interjurisdiccional corresponde al Congreso regular el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. ¿Alguien sabe cómo se llama lo que norma el comercio interjurisdiccional entre las provincias? ¿Saben cómo se llama o no? ¿Hay algo que se da para evitar la doble imposición? Por ejemplo, si yo muevo mercadería de Chaco de Formosa a Misiones, no sé, de Misiones a Santiago del Estero, ¿alguien sabe cómo se llama eso? ¿O no? El convenio multilateral, profe. El convenio multilateral es el que va a tratar lo que es el comercio interjurisdiccional. Entonces, esto va a llevar a la pregunta si los fiscos locales pueden aplicar sobre las operaciones de comercio exterior un impuesto sobre los ingresos brutos. La interpretación prevaleciente sostiene que pueden gravarla en tanto ese gravamen local no sea como una aduana interior, no se comporte como una aduana interior. Y la cláusula de prosperidad nos dice que la pregunta es si resultan válidas las normas nacionales que dispongan exenciones de tributos provinciales y municipales. La Corte ha sostenido la validez de estas normas siempre que la liberalidad no alcance las tasas retributivas de servicios y contribuciones de mejoras, en tanto se correspondan con servicios prestados o con obras realizadas, guardando razonable proporción con el costo de los servicios o las obras y no resulten extorsivas o absorbentes. ¿Alguien vio algo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que miren, por ejemplo, la ley de IVA o la ley de ingresos brutos? ¿Alguien se animó y miró eso el fin de semana? ¿Alguien pudo ver algo de alguna de las leyes o no? Acuérdense que cuando yo estoy presentando no puedo mirar el chat, pero ahora voy a leer. Sí, mañana les prometo, mañana a la noche voy a subir las soluciones porque las estoy revisando, quiero subirlas bien, no quiero que tengan errores. Así que denme tiempo para hasta mañana a la noche y ahí voy a subir todas las soluciones. Acá fíjense qué sucede con el Fondo de Salud Pública del Chaco. ¿Alguien sabe qué es el impuesto del Fondo de Salud Pública en el Chaco o no? ¿Alguien sabe o no? No, profe. El impuesto o Fondo de Salud Pública, ¿sí? Es un impuesto que tienen que pagar el empleador por cada empleado que tiene en relación de dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que de cada
supónganse que el sueldo bruto de un empleado es de tantos pesos, un 0,5% paga de impuesto de fondo de salud pública. Y generalmente una parte es absorbida por el empleador y otra parte por el trabajador. Fíjense que qué sucede con el impuesto de Fondo de Salud Pública en el Chaco. El criterio fiscalista. Deberían pagar las entidades del Estado Nacional, pero no pagan. Puede haber algunas excepciones. Fíjense lo que sigue, que es distribución constitucional en materia de gastos. La Constitución Nacional, en su artículo 5, faculta a las provincias a dictar su propia constitución, siempre que asegure la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. En la década de los 90, dentro del marco de los principios predominantes de la época, enmarcados en el denominado Consenso de Washington, se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional por Ley 24049 la transferencia a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires los servicios educativos, administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Fíjense, en la década del 90, ¿qué pasó? Hicieron un decreto, ¿sí?, por el que transfirieron a las provincias todo lo que sean, y a la ciudad de Buenos Aires, todo lo que sea la educación primaria. Y secundaria. Ustedes capaz que ni nacían todavía, pero eso pasó acá en Argentina. Profe, Sí, decime. después esto lo tenemos que relacionar con que en esa época, por eso, o sea, esta fue una de las causas por las cuales las provincias tuvieron mucho déficit en esa época. Sí, también, seguro, porque ¿sabes lo que es? Fíjate vos que si vos mirás, los mayores gastos en la provincia del Chaco son los ministerios que más gente tiene empleada, digamos, es salud, educación, desarrollo social creo que es otro, y seguramente debe ser seguridad por la policía, ¿sí? Encima la policía tiene una particularidad, no sé si vieron cuando vieron la unidad 3 de recursos y todo lo demás, que hay alguna particularidad con los docentes y los policías que se pueden jubilar antes. No sé si vieron eso o no. Pero eso es algo a tener en cuenta. En los 90 pasó esto, por eso es que lo mencionan, porque en la unidad 1 también el profesor les mencionó lo del consenso de Washington. Fue una de las políticas que implementaba el FMI. Yo te presto, pero vos tenés que hacer tales cosas o tales, ¿sí? Así era en ese momento. Y profe, la salud, el sistema de salud, ¿cuándo se le otorgó a las provincias? Porque no era nacional también la salud. Yo eso desconozco, ¿eh? Yo que siempre que supe es provincial, pero vamos a buscar si alguna vez tuvo una faceta. Yo lo de la parte de educación sí me acuerdo. Ah, ok. Así como también las facultades y las funciones sobre los establecimientos privados reconocidos, lo cual fue fuertemente criticado por la doctrina especializada, ya que esta ley no se prevé la transferencia de recursos. Acá lo que se dio fue, lo que no se dio es un principio de correspondencia. ¿Por qué? Porque te pasaron el gasto, pero no te pasaron el recurso. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo?
A vos te pasaron si antes la nación le pagaba a los maestros y le pagaba a los profesores del secundario. Te pasaron a vos que sos provincia ese gasto, pero no te pasaron los recursos. Por eso dice la compañera que seguramente si miramos los números de las provincias en ese momento, seguramente tenían un déficit importante. No sé si se entiende o no lo que estamos diciendo, para que vayan a leer, a ver el chat si escribieron algo. Hasta ahí estamos, participen, hagan más entretenida la clase, porque si no, ustedes mismos se van a aburrir. Yo trato de darle con algo de la realidad para que se acuerden también ustedes en el momento de estudiar. Para que alguien que está queriendo ingresar, no lo estoy viendo quién es. Profe, hasta esta unidad entra en el examen, ¿verdad? ¿Cómo? Hasta esta unidad entra en el examen. Sí. Profe, yo Sí. no entendí lo que usted explicó del Fondo de Salud Pública. O sea, ¿eso por qué se pagaría, digamos, y por qué? Ahí lo busco, dame un minuto, ahí te busco, entonces vos podés ver ahí. La ATP lo recauda, es una forma de recaudar. Si ustedes ven la recaudación que tiene nuestra provincia, si nosotros miramos los ingresos que tiene, la mayoría es de coparticipación nacional, solo una parte se recauda acá en la provincia. Voy a bajar y ahí ya les voy a mostrar ya cómo es lo del Fondo de Salud Pública. Es como un costo que te cobra el Estado por tener personal registrado. Es un impuesto que te cobra el Estado provincial, así como vos tenés el costo de... Eso hablaron en la unidad 3 en recursos cuando vieron los aporte y contribución a la seguridad social, ¿o no? Profe, eso el profe Aquino creo que había grabado un video, pero no alcanzamos a verlo en la clase. ¿Cómo? Que el profe Aquino no alcanzó a darlo en la clase, pero él sí grabó un video que creo que ya subió al aula. Ahí les voy a mostrar la ley que se creó por este Fondo de Salud Pública, para que lo puedan entender. Fíjense, Fondo Provincial para el Financiamiento de la Salud Pública. Por el artículo 1 se crea el Fondo Provincial... Uy, hay mucho ruido. Se crea el Fondo Provincial para el Financiamiento de la Salud Pública a fin de cumplir con la responsabilidad del artículo 36 de la Constitución de la Provincia del Chaco, que estará constituido por los recursos que se enumeran en el artículo siguiente. Y ahí está la integración del fondo. El fondo instituido por el artículo anterior, cuya administración estará a cargo del Ministerio de Salud Pública, se integrará los siguientes conceptos. El 15 va a ser de transferencia automática, que corresponde a la provincia, ¿no es cierto?, en el marco del régimen de coparticipación.
regulados por la ley 23.548. El artículo, según lo definido en el artículo 4 y 5 de la presente ley. ¿Se ve o no? ¿O quieren que les pase el link para que ustedes lo puedan ver? Para... A ver si puedo sumar el Zoom. ¿Sí? Después va a ser el 15% de los ingresos tributarios de la jurisdicción provincial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley. Los recursos provenientes de las transferencias automáticas de origen nacional con reglas de normas nacionales o provinciales que tengan asignación específica para el financiamiento de la salud pública. Los recursos de la jurisdicción provincial que prevean la asignación específica del financiamiento. ¿Sí? Fíjense que esto era del año 2010. Fíjense que acá está la resolución, la resolución ahí del administrador de ATP, que dice: la ley 330 y su modificatoria y el Código Tributario, que esta administración ha resuelto implementar el sistema dependiente de declaración jurada y pago de los impuestos sobre ingresos brutos, el adicional del 10% y el Fondo para la Salud Pública, atribuyéndole características y requisitos propios a cada uno de ellos, para dar mayor claridad a la determinación, recaudación y fiscalización de los impuestos provinciales. En consecuencia, corresponde aprobar los nuevos modelos de formulario. Pero fíjense lo que dice acá. Fíjense lo que dice acá. Se aprueban los formularios y después los contribuyentes y responsables deberán utilizar obligatoriamente para el cumplimiento de los requisitos formales y el pago de los impuestos sobre los ingresos brutos y adicional del 10%. La ley 3.565 y Fondo de Salud Pública, los formularios aprobados por el artículo 1 a partir del periodo fiscal de mayo del 2010. El artículo 3 me dice que la fecha de vencimiento para la presentación y pago del impuesto del Fondo de Salud Pública regirán a partir del periodo fiscal de mayo de 2010 y son las siguientes, ¿sí? ¿Se entiende más o menos o no? En el 2010 quisimos hacer un fondo para la salud pública que está formado por varios ingresos, ¿sí? Una de las formas de este fondo de salud pública es justamente aplicar el 0,5% del total remunerativo de un salario. A ver si yo encuentro mi recibo, ya les voy a pasar a ver, para que vean cómo viene la liquidación. A ver si encuentro un recibo. A ver si pueden ver. Ahí ven, no sé si ven ahí o si no aumento el zoom. Sí, profe. Vino acá que dice Fondo de Salud Pública y es un 0,75%. Ven que no es significativo en este caso, que es un sueldo chiquito. Ven que está un poco de aporte jubilatorio, que eso vieron con el profesor, que es un 14% para los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes se jubilan antes generalmente, no necesariamente se jubilan a los 60 años en el caso de las mujeres, ¿sí? Los policías tienen similar, eso fíjense si les explicó bien el profesor, porque esas suelen ser preguntas de examen. Después obra social el 5%, fondo de alta complejidad un 1%, fondo de salud pública un 0,75%, el seguro de vida y un servicio de asistencia. ¿Está hasta ahí o no? Que voy a mirar que hay algo. ¿Estamos hasta ahí? ¿O los perdí más con esto que les mostré el recibo y todo lo demás? Sí, profe, se entendió. Gracias.
El tema de los recursos deberían provenir del aumento general de los fondos coparticipables. En opinión de algunos especialistas, esta falta de previsión se convirtió en una de las razones que produjeron el desfinanciamiento de un conjunto amplio de servicios provinciales. De esta forma, quedó a cargo de las provincias el servicio de educación secundaria y terciaria, reservándose la Nación la de educación secundaria. De igual manera, la Nación transfirió el servicio de salud, hospitales, ahí en esa época es centro de salud, etcétera, a las provincias. Sin embargo, tiene a su cargo exclusivo los de efectuar los gastos de seguridad y defensa común y los de representación ante el exterior. Mancomunadamente realizan los gastos de infraestructuras. ¿Les quedó claro a todos o no? La Nación solamente se va a quedar con el gasto en educación universitaria y le pasó a la provincia también el servicio de salud, que son los hospitales, centros de salud, etc. Y ahí instaló el Consenso de Washington, un conjunto de políticas económicas consideradas durante los años 90 por organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington. Se consideraron como el mejor programa económico para los países latinoamericanos. Se debería aplicar para lograr impulsar su crecimiento. Constituyen un programa general con un fuerte contenido ideológico. Constituye un programa general con un fuerte contenido ideológico, entonces. Los presupuestos públicos no deberían tener déficit, disciplina presupuestaria. El gasto público debe enfocarse a lo que sea más rentable, reordenamiento de las prioridades. La reforma impositiva, ampliar las bases de los impuestos, liberar los tipos de interés, un cambio de la moneda competitivo, liberalización del comercio internacional, eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas, privatizar las empresas públicas, desregular los mercados, proteger la propiedad privada. Los principios constitucionales, fíjense bien esto porque esto también suelen ser por ahí preguntas. El principio de legalidad, de igualdad, de equidad, de proporcionalidad, de generalidad, de no confiscatoriedad. Y ahí hay unos fallos de la Corte Suprema de Justicia, que por ejemplo está el caso del Videoclub Dreams, donde está el principio de legalidad en junio de 1995. La ley 17741 establece un impuesto equivalente al 10% del precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuitamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país y cualquiera sea el ámbito donde se efectúen. El Poder Ejecutivo Nacional, por medio de 2 decretos de emergencia de 1991 y 1992, alegando una crisis terminal del cine nacional y la necesidad de preservar una fuente cultural, extendió la aplicación de dicha norma a la venta o locación de todo tipo de videograma grabado destinada a su exhibición, pública o privada, y a todo tipo de película exhibida a través de los canales de televisión, abierta o por cable, en videos, bares y cualquier otro tipo de local. Esperen que hay alguien que quiere ingresar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo acá o no? Ahora parece una mentira lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los años 90. Hoy por hoy la mayoría de ustedes debe pagar Netflix, no sé, Amazon, que es Prime Video, Disney, no sé, donde ven películas. Pero en este momento el Poder Ejecutivo Nacional, por medio de un decreto,
estableció un impuesto, extendió la aplicación de la norma a la venta o locación de todo tipo de videograma grabado destinado a la exhibición. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Un impuesto que equivale al 10% básico de toda localidad o boleto entregado gratuitamente. ¿Se entiende o no? A ver, voy a ver si están escribiendo algo en el chat o no. No. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Hoy por hoy parece mentira, pero esto pasó en Argentina y pasó lo de este impuesto. Por eso es lo del principio de legalidad. El actor fue intimado por el Instituto Nacional de Cinematografía, el INCA, para que procediese a regularizar su mora en el pago de dicho impuesto. Interpuso un amparo, alegando la inconstitucionalidad de ambos decretos, pero lo hizo después de inscribirse en el registro especial creado por aquellos decretos y de efectuar un único pago del impuesto. El Tribunal de Primera Instancia hizo lugar al amparo con fundamento en la vulneración de la legalidad tributaria. Los tributos solo pueden crearse por ley y la Cámara confirmó el fallo de primera instancia. La procedencia de los decretos de necesidad y urgencia, tanto en la doctrina de la Corte anterior a la Reforma 94 como en la posterior, el principio de legalidad tributaria no admite excepción alguna y no es posible atenuarlo bajo la emergencia ni por extensión, analogía o conexión con un hecho imponible establecido por una ley. Ni aún una presunta voluntad tácita del Congreso. En este caso, se habría manifestado sobre el gravamen en la ley de presupuesto, puede convalidar un decreto de necesidad y urgencia en materia tributaria. Como hipótesis, aún si después del Congreso dictase una ley convalidando la propuesta del Ejecutivo, sus efectos nunca podrían ser retroactivos. Tenemos el caso Nobleza Picardo contra el Estado Nacional, Dirección General Impositiva, repetición a la DGI. El caso Familia S.A. contra el Estado Nacional con acción de amparo, también del 29 del 8 del 2000. El máximo tribunal rechazó una demanda contra un impuesto creado en los 80 para la justicia. La empresa no demostró daño patrimonial. Nobleza Picardo no tuvo suerte. Su antiguo reclamo por la devolución del dinero abonado por un impuesto que la tabacalera consideró inconstitucional fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal denegó el pedido de la filial local de la British American Tobacco formulado al Estado argentino en favor de la restitución de tributos por una cifra que estimaba en 5 millones de dólares. Nobleza Picardo exigía el reintegro de su impuesto por 16 millones correspondiente a los periodos febrero, mayo, julio, diciembre de 1991 por un fondo transitorio para financiar desequilibrios fiscales provinciales. El fondo fue creado en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín con una duración prevista de 1 año, pero luego fue prorrogado hasta 1990. En 1991 Carlos Menem intentó una nueva extensión. La Cámara de Diputados remitió a la de senadores un proyecto con un artículo, el 27, que establecía la vigencia de la ley hasta el 31 de marzo de 1991. La Cámara Alta aprobó prorrogar el tributo hasta el 31 de diciembre, pero en lugar de devolver el proyecto modificado a diputados, optó por enviarlo al Poder Ejecutivo, que lo promulgó como ley. Nobleza Picardo impugnó el procedimiento y recibió el aval de la Corte en diciembre de 1998. Fíjense en qué año empezó el litigio y en qué año lo aprobó la Corte. En lo que respecta a la irregularidad del trámite parlamentario, tras lo cual insistió en la devolución del impuesto que creía mal cobrado, argumentando que le había generado un perjuicio de empobrecimiento. Para Nobleza, la ley no cumplió con el trámite parlamentario, porque fue aprobada por diputados, luego modificada por el Senado y sancionada por el Poder Ejecutivo sin haber pasado nuevamente por la Cámara. Sin embargo, el tribunal consideró que la empresa no había demostrado que el pago del impuesto le hubiese producido una lesión patrimonial y recordó que el interesado en la inconstitucionalidad de una ley debe probar el gravamen concreto que ella le causa.
Según sostuvo a través de un comunicado de la Corte, el fallo contó con el voto positivo de Enrique Petracci, Carlos Fait, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Elena Hayton de Nolasco. La base argumental de Nobleza fue que el Estado ya le había devuelto los impuestos a Mazalín particulares. Incluso la Sala Cuarta de la Cámara de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la tabacalera y ordenó al Estado devolverle los impuestos. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿O se están durmiendo con todo este tema? Sí, profe, se entiende. Bueno, me pongo contenta entonces. Principio de no confiscatoriedad de acá, no confiscatoriedad. Acá está mal, no confiscatoriedad. La Corte ha sostenido que para que la confiscatoriedad exista debe producirse una absorción por parte del Estado, una porción sustancial de la renta o capital, fijando el límite en varios fallos para los casos de las contribuciones de mejora, impuestos territoriales y tasas en el 33% del valor del bien o rendimiento normal. Fíjense, porque nosotros le podemos poner en un trabajo práctico o en el examen, un impuesto sería confiscatorio si supera el 35%. ¿Y ahí qué responderían ustedes? ¿Cuándo un impuesto es confiscatorio? Cuando supera el 33%. Claro. No corresponde la tacha de confiscatoriedad ni impuesto a los consumos ni en tributo a la importación. Potestad tributaria municipal. Bonacina Milton expone que la Constitución de la Nación nada dice, al menos de manera explícita o directa, respecto a la potestad tributaria de sus gobiernos inferiores municipios. En todo caso, de la lectura del artículo 123 pueden inferirse algunos lineamientos en relación a este asunto, pero no más que eso. Por su lado, el artículo 5 de la Constitución establece que las provincias deben dictar para sí una constitución, y entre otras cosas que garantice el régimen municipal, y el artículo 123, refiriéndose a municipios creados por el artículo 5, manifiesta que cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, porque por el poder de imperio del armónico juego del artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, los municipios pueden tener autonomía económica financiera, si las respectivas constituciones provinciales así lo previeran. Hablar de autonomía económica financiera no es poca cosa, y si a semejante declaración le sumamos la falta de adecuadas cotas y la impostergable necesidad de recursos para proveer bienes y servicios públicos, estamos entrando de lleno al problema que nos convoca. ¿Ustedes saben cuántos municipios tiene la provincia del Chaco? Eso me parece que le preguntó el profesor. ¿Alguien sabe o no? O le respondo, 69 municipios tiene el Chaco. ¿Y Corrientes cuántos municipios tiene? ¿Cuántos municipios tiene Corrientes? ¿74? Sí. Y a nivel nacional, eso le preguntó el profesor el otro día, ¿cuántos municipios hay a nivel nacional?
¿Se acuerdan o no? La potestad municipal y las previsiones de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. La Ley 23.548 contiene una serie de requisitos vinculados al ejercicio de la potestad tributaria municipal, requisitos que a la luz de la realidad cotidiana se constituyen en verdaderas cotas de la mentada potestad. Cotas que, como tantas otras regulaciones, son desoídas por muchos, no obstante lo cual siguen vigentes. Recordamos que los municipios no tienen potestad tributaria originaria o propia, sino que dependen de la que les asignen las provincias, de las que les son parte, motivo por el cual muchas provincias han avanzado en la adecuación de sus constituciones para dotar a los municipios de potestad tributaria que necesitan para cumplir con la autonomía económica que les impone la Constitución Nacional. No obstante ello, continúa la pugna entre las constituciones adaptadas y la Ley de Coparticipación. En otros términos, si las provincias no adecuaran sus constituciones, sin lugar a dudas podríamos afirmar que sus municipios no gozan de potestad tributaria, pero aún en los casos que se adecúen, resta por sortear otro obstáculo antes de poder disfrutar libremente de la potestad tributaria. Nos referimos a los preceptos de la Ley de Coparticipación que seguidamente vamos a señalar. La Ley de Coparticipación nosotros vamos a ver en la unidad 10 ahora, es como una introducción nomás. El artículo 9 nos dice que la parte pertinente dispone a cada provincia que adhiera a la Ley de Coparticipación, se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley. En el mismo sentido, complementa la idea aclarando que esta obligación no alcanza a tasa retributiva de servicio efectivamente prestado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo soy la nación, ¿sí? Yo establezco que la mayoría de los impuestos que nosotros vimos en la clase anterior, cuáles son los impuestos que se van a coparticipar, ¿sí? Los va a cobrar la nación, los va a distribuir a las provincias a su vez lo van a distribuir a los municipios. Pero ¿a qué me comprometo yo al aceptar una ley de coparticipación? A no aplicar por sí misma o por las municipalidades ¿qué hice? ¿Sí? Por sí misma, o por las municipalidades, impuestos análogos, me dice. ¿Qué quiere decir con esto? Si Nación me cobra IVA, yo como provincia o como municipio no puedo cobrar otro IVA o otro impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque yo me comprometí en la ley convenio que es la ley de coparticipación. Las provincias accedieron a esa ley, o sea, como que se comprometen a no comprar, ¿sí? ¿Se entiende o no hasta ahí? ¿Se entiende lo que es gravámenes análogos? ¿Se entiende? Sí, pero... ¿Dónde? ¿Cómo no entiendo, Erwin? ¿Qué me quiere decir? Lo de Victoria está más acertado. Cuando yo le pregunté el número de municipios que hay en Nación, son más de 2000. Fíjense bien ese número, ¿por qué? Porque hay algunas provincias donde no se manejan tanto por municipio, por ejemplo Córdoba, no sé si ustedes conocen,
que hay algunas que son comunas, no llegan a ser municipios. ¿Dónde informarnos sobre cuántos municipios existen? Debería existir a nivel nacional dentro del Ministerio de Economía, como una subsecretaría de municipio, ¿sí? Donde ahí tendrían que estar los detalles de todos los municipios que hay en Nación. En el gobierno anterior estaba medio desactualizado eso, pero fíjense a ver si lo actualizaron o si no, yo les voy a pasar algo oficial. Voy a buscar, así como les pasé el otro día, la cantidad de impuestos vigentes. ¿Se acuerdan? Que les pasé un archivito. ¿O no se acuerdan? Sí, profe. Los impuestos análogos son todos aquellos impuestos que gravan la misma situación o cuestión. Si Nación tiene un impuesto, que es, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, yo como provincia o como municipio no puedo aplicar otro impuesto igual. O si la provincia, por ejemplo, tiene un impuesto que se llama impuesto a los ingresos brutos, yo como municipio no puedo gravar o no puedo a aplicar otro impuesto que grave el mismo hecho imponible. ¿Se entiende o no? A ver, voy a leer el chat si lo están entendiendo. A ver. ¿Ahí entendiste, Silvana? Los impuestos análogos son aquellos que gravan la misma cosa o el mismo hecho imponible. Y como yo me estoy comprometiendo, por eso es lo que yo quiero que vean acá, se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por la ley de coparticipación. ¿Sí? Dos cuestiones. Sí, decime. Pero, profe, en el caso de los ingresos brutos y el IVA, sí, ¿hay como una cierta analogía ahí o no? Y no directamente, o sea, hay muchos autores que dicen de que los ingresos brutos no existen más, que los ingresos brutos es un impuesto, que por ejemplo en Europa no se cobra. Ahora cuando nosotros veamos la unidad número 7 ahora, que es la parte del impuesto al consumo, y vamos a ver impuesto a los ingresos brutos, y ahí vamos a ver un poquito la historia del impuesto al ingreso bruto, de dónde nació, digamos, la primera vez, y como que nosotros copiamos eso de donde había nacido en su momento, ¿sí? Hay autores que coinciden con lo que vos estás diciendo, pero hay autores que dicen que no es el mismo hecho imponible. Se supone que el IVA grava el total del valor agregado en cada actividad o en cada proceso, digamos, en cada parte del proceso productivo. En cambio, el impuesto al ingreso bruto va a gravar el total de los ingresos que yo tengo. ¿Estamos más o menos, no? Sí, profe, gracias. No obstante ello, cabe destacar que los municipios han sido hábiles al nominar a estas tasas como tales, es decir, a ninguna de ellas, por más que en realidad les atribuyó el nombre de impuesto. Básicamente, han recurrido a la figura de tasa, haciendo la presunta retribución de pretendidos servicios que raramente se prestan en la magnitud aducida, lo que es una fuente asidua de conflictos. Es por ello, y de tantas otras ya mencionadas, la importancia de distinguir y diferenciar los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Alcanza el poder tributario municipal. La cuestión se circunscribe a la legitimación que puedan tener o no los municipios para ejercer el poder de imperio que ostentan. Es decir, si poseen potestad tributaria originaria, lo cual les otorga un alto grado de independencia en su accionar,
o es derivado, lo cual obligaría a los municipios a actuar de acuerdo a las potestades que le otorguen las provincias. La resolución 3 del 2002 de la Comisión Arbitral sostiene, la Comisión Arbitral es la que regula el convenio multilateral, sostiene que los municipios son autónomos por mandato de la Constitución Nacional. Pero tal autonomía no es soberana, sino que debe entenderse sujeta a los lineamientos de la Constitución Nacional. Los artículos 123 y 129 de la Constitución consagran la autonomía municipal, pero estos siguen teniendo potestad tributaria derivada, el artículo 5 y 123 de la Constitución. Por principio, nadie puede delegar un mayor poder al que el que ostenta. Por lo tanto, los municipios no pueden establecer impuestos que sean de competencia tributaria federal. Sin embargo, los municipios sí pueden cobrar tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. ¿Se acuerdan qué tasas suele cobrar el municipio? Que eso lo vieron en la unidad número 3. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tasas cobra el municipio? Las tasas de alumbrado, barrido y limpieza. Pues esa, muy bien. ¿Y cuál más? Muy bien esa. Fíjate si la mitad no cobra, de 64 y cobrar yo 15, 18, 15, 17, 18, 24. Profe, para hacer el zanjeo también de las casas. No, ese no hay como un impuesto específico o una tasa de eso. ¿Puede ser Capaz que seguridad está- e higiene? Perdón. Seguridad e higiene sí, generalmente es cuando te cobra la municipalidad. Después hay otras tasas que son las tasas también de la habilitación municipal, cuando vos tenés que habilitar tu comercio. No sé si habrán escuchado alguna vez. Sí, sí, sí. Las normas 12 constitucionales federales en materia tributaria establecen la exclusividad federal en materia de tributos sobre el comercio exterior, eso ya lo tienen claro del cuadrito anterior. Concurrencia con las provincias en la aplicación de imposición indirecta, potestad de las provincias en cuanto a impuestos directos, facultad de la nación a aplicar impuestos directos por tiempo determinado cuando la defensa, seguridad común y el bien general lo exijan, situación de emergencia como en el caso del impuesto a las ganancias. Los impuestos federales directos e indirectos son coparticipables a las provincias, salvo que su recaudación esté afectada específicamente. Las normas de la coparticipación, instrumento previsto en la Constitución desde la reforma de 1994, deberán responder a criterios objetivos de distribución sobre bases redistributivas. Eso también lo vamos a ver en la unidad número 10, pero hoy por hoy nuestra ley de coparticipación no obedece a criterios objetivos de reparto. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad 11, yo no me quiero adelantar, pero ya les cuento que nuestra ley actual, que debería ser reemplazada antes del año 1996, estamos en el año 2021 y todavía no fue reemplazada. Esta ley había nacido allá por 1987 y se empezó a ejecutar a partir del 1 de enero de 1988, ¿sí? Pero no contiene criterio objetivo de reparto. La ley anterior sí los contenía. No me quiero adelantar y contarles a todo. Las provincias poseen poderes tributarios originarios, no pudiendo ejercer el poder delegado a la nación. Otros límites del poder tributario municipal son el régimen de coparticipación, los pactos fiscales y el convenio multilateral. La ley 23.548, que regula el régimen de coparticipación, en su artículo 9, dispone que las provincias asumen por ellas y por sus municipalidades la obligación de no establecer tributos, análogo a los nacionales coparticipables. Esta disposición limita claramente la posibilidad de los municipios de intentar financiarse con impuestos, ya que prácticamente no quedan nichos tributarios que explorar sin caer en la posibilidad de que se tipifiquen la analogía prohibida en la ley de coparticipación.
Hasta ahí como estamos. Ya faltan pocas, Filmina. Sí, faltan poquitas, Filmina. Pues tenemos que hacer el práctico. El pacto fiscal, entonces, para el empleo, la producción y el crecimiento, las provincias se comprometieron a derogar los impuestos provinciales específicos que graven la transferencia de combustibles, gas, energía eléctrica, incluso los que recaen sobre la autogenerada, excepto que se trate de transferencias destinadas al uso doméstico. Asimismo, se derogarán los que no graven directa o indirectamente a través de controles la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicio del espacio físico, incluido el aéreo. Además, las provincias se comprometen a promover la derogación de las tasas municipales que afecten a los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la legislatura provincial o a través de la recomendación a los municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Los recursos inmobiliarios municipales van a ser constitución de recursos propios derivados del Poder Tributario Municipal lo siguiente. Ahí está, el impuesto inmobiliario, impuesto al mayor valor de bienes libre de mejora, impuesto a los espectáculos públicos, las rifas, tómbolas, bonos y todo otro que utilicen las instituciones para allegar fondos de acuerdo a las leyes provinciales vigentes, colocación de avisos en el interior y exterior de vehículos de transporte y en general estaciones de ferrocarril, teatros, cafés, cinematógrafos y demás establecimientos públicos, la colocación, circulación de avisos, letreros, banderas de remate, escudos, volantes y toda otra publicidad o propaganda escrita u oral hecha visible en la vía pública con fines lucrativos y comerciales. Apuesta en el hipódromo, pista de carreras, de carrera, cuadrera y todo otro sitio donde se juegue por dinero de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Y los derechos son los de abasto, de piso, de extracción de arena, resaca y cascajo, de oficina y sellados por actuaciones municipales. Alguien fue hace un tiempo o hace poco a la municipalidad y tuvo que inscribir, no sé, un terreno, tuvo que hacer algún trámite. Vieron que a veces te cobran como un costo, así como dice acá, sellados de las actuaciones municipales. ¿Se acuerdan o no? Si les tocó algo similar. Acá en Corrientes también hay, tipo si te Sí, señor. Sí, señor. Notificación rara, te caía un telegrama. Sí, señor. Alfaenamiento, inspección veterinaria que se abonará en el municipio donde se consuman las reses y demás artículos destinados al sustento de la población de dicho municipio, cualquiera sea su naturaleza. A la inspección y constante anual de pesas y medidas, de reparación y conservación de pavimentos, calles y caminos, de edificación, refacciones, delineación, nivelación y construcción de cercos y veredas, patentes, y ahí está, de biliares, cancha de pelotas, bolos y otros juegos permitidos, de vehículos automotores para el transporte de pasajeros y cargas, de carruajes, carro en general, todo vehículo de tracción mecánica o a sangre, de animales domésticos, de visa de vendedores ambulantes por lo general, de cabaret, boités, albergues transitorios y clubes nocturnos, a establecimientos donde fracciones se expendan y distribuyan bebidas alcohólicas. Las tasas son por alumbrado, barrido y limpieza, que hoy dijeron, por desinfecciones y todos otros servicios que efectivamente preste la municipalidad. Después tenemos las contribuciones de mejoras, tenemos las multas, intereses y recargo por incumplimiento o violación de obligaciones fiscales, la ecotasa para preservación y mejora del medio ambiente. Ahí están.
Yo creo que en algún momento se tiene que venir todo lo que sea el medio ambiente porque estamos como complicados con lo que es el medio ambiente y los números que nos están dando. Profe, Sí, ¿qué sería cuando pagamos por renovar el carnet de conducir? ese sería una tasa también, una tasa es eso. Ok. También cuando vos tenés que habilitar tu local comercial. Estoy buscando lo del ejercicio para poder hacerlo con ustedes. Profe, ¿y la ecotasa cuándo se paga? No, y esos son impuestos que para mí en algún momento lo van a tener que sacar porque hay lugares del mundo, acá todavía en Argentina no hay tanto, que por ejemplo se entregan como bonos verdes que le llaman, que vos sos una industria que contamina y vos podés, no sé, emitir tantos gases en el mes, por ejemplo, ¿sí? Y entonces suponete que yo tengo otra empresa que no contamina, por ejemplo, lo que es la industria del frigorífico contamina mucho. Yo tengo otra industria que por ahí es más sustentable y no contamina, entonces yo mis bonos verdes le puedo canjear a la otra empresa que sí contamina, entonces puede trabajar más. Algo así funciona esto, lo de la ecotasa y todo lo demás. El tema es que no siempre se aplica y hoy por hoy se lo está aplicando. No sé si ustedes leyeron últimamente las noticias. Creo que la semana pasada el presidente de la Nación salió que en la negociación del FMI iba a canjear como la deuda por no seguir contaminando el medio ambiente, algo así, había salido, a ver si encuentro la noticia. No sé si vieron en la semana pasada. Yo no vi, profe, pero eso que usted menciona, lo de los bonos verdes, lo relacioné con formas para combatir la contaminación dentro del Estado, sería como crear un mercado. Yo en septiembre, no, en agosto era, el lugar donde yo trabajo hizo un evento ahí en el Parque de la Democracia, se llamaba No hay Planeta B. Y ahí era como una campaña de concientización de todo lo que es el cambio climático. No sé si ustedes habrán visto de la bajante histórica del río Paraná, no sé, a lo mejor alguno de ustedes alguna vez iba en lancha a dar vuelta, en piragua, no sé. Hoy por hoy el río Paraná, hoy no sé en cuánto está, pero en un momento llegó a 45 centímetros. ¿Se entiende o no? A ver. A ver si encuentro la nota y les muestro. Hay países del mundo que a ustedes les parezca mentira, que como que premian a las personas que no sacan tanta basura en la semana. Hay países que premian, digamos, a las personas que van a trabajar en bicicleta en lugar de ir en el... Singapur, ¿no? Claro, hay países donde tenés como ciertas ventajas, pero como es una forma de cuidar el ambiente. Y yo creo que ustedes tienen como más conciencia, esa conciencia social. A ver, yo tengo 40 años y para mí se pueden hacer cambios todavía. Por ahí tengo una amiga que tiene 36 años que el otro día me decía, cuando yo le decía, vamos al Parque de la Democracia, que está la jornada de concientización, que no hay planeta B, y yo a cada rato le digo, y me dice, no, Caro, ya está todo perdido, listo, ya no tiene solución esto. Y yo para mí sí tiene solución, no sé, por ahí no viene el tema de la clase, pero yo en mi casa no tiro tanta basura, la mayoría de lo que son los orgánicos lo pongo en la compostera, donde también le pongo hojas, le pongo papel, y están con las lombrices, qué sé yo, y entonces eso hace que en lugar de sacar basura cada 2 días, saco una vez por semana o una vez cada 10 días. Pero son cuestiones que tenemos que ir generando cada uno.
Y si el Estado interviene de manera de o cobrar menos impuestos a los que menos contaminan o cobrar más impuestos a los que contaminan mucho, yo creo que el Estado tiene que ir acompañando todo lo que sean la cuestión ambiental. Pero eso es algo que ustedes tienen que opinar y decirme si les parece o no les parece, que ustedes son, digamos, más jóvenes y son los que por ahí, no sé cómo se están manejando. Yo sé que hay gente que por ahí, no sé, no come carne, pero por una cuestión también así de un cambio de vida, no sé, y por el daño que genera todo. Pero ustedes por ahí son más jóvenes y que tienen más clara que nosotros por ahí que estamos un poco más grandes. Yo trabajo, ya les había contado eso, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Entonces yo siempre les digo por ahí a mis compañeros, que eso, como que nosotros trabajamos en este lugar y como que tenemos que dar el ejemplo, no sé, en lugar de usar el sorbete de plástico, usar el sorbete de acero inoxidable, cosa de no generar más daño ambiental, no sé. Pero son cuestiones que son conciencia, digamos que tenemos que crear conciencia para poder hacer algunos cambios. Acá tengo ¿están viendo ahí? Este es una SRL que no presentó declaración jurada de impuesto a las ganancias del año 2012. Fecha de cierre de balance 31/8 de cada año. ¿Sí? Creo que hicimos la vez pasada. A ver que tengo acá mi archivo. Ah, no, no lo hicimos. Fíjense lo que me dice. Caso 1, SRL no presentó la declaración jurada del año. Fecha de cierre del balance el 31/8 de cada año. Ese IVA, ganancia. Ese no hicimos, entonces ganancia, a ver. Cierre 31 de agosto. 31/8. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a empezar a contar la prescripción? ¿Se acuerdan que era al cuarto mes? Esto se hacía exigible el 31 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, recién en enero, a ver qué año decía acá. ¿Sí? En enero va a ser exigible. Y entonces, ¿cuándo vamos a empezar a contar la prescripción? Pónganse que esto cerró el 30 de agosto del 2020. Va a ser exigible en enero del 2021. Y la prescripción vamos a empezar a contar desde el 1 de enero del 2022. Entonces, ¿qué les parece esto? Del 1 de enero del 2022 al 1 de enero del 2023 va a ser un año.
Del 1 de enero del 2023 al 1 de enero del 2024 va a ser 2 años. Del 1 de enero del 2024 al 1 de enero del 2025 va a ser 3 años. Del 1 de enero del 2025 al 1 de enero del 2026 va a ser 4 años. Y del 1 de enero del 2026 al 1 de enero del 2027 van a ser 5 años. Ay, hice mal. Profe, pero ganancias no vencerían en diciembre. No, porque fíjate, siempre es al cuarto mes, fíjate, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en el mes siguiente, después del cuarto mes, en el mes siguiente. Ok. ¿Sí? Bien, Por bien. ejemplo, si yo cierro ejercicio el 31 de diciembre de cada año, va a ser exigible recién en mayo, después del cuarto mes, en el quinto mes, el 10º día. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe, ahora sí. Vamos al otro. Este no presentó el año 2012, perdonen que acá, esperen que ya voy a hacer entonces. 2012, voy a hacer acá abajo entonces. Ganancia. ¿Sí? Cerró ejercicio el 31 de agosto del 2012. ¿Sí? ¿Cuándo fue exigible eso? En enero del 2013. ¿Cuándo empezamos a contar la prescripción? El 1 de enero del 2014. ¿Cuándo contamos el primer año? Acá, el primer año. Acá, el segundo. Acá, el tercero. Acá el cuarto. Y acá el quinto. Entonces, ¿cuándo va a estar prescripto este periodo de ganancias que cerró en agosto del 2012? ¿Cuándo va a estar prescripto? En enero de 2019. El 1 de enero de 2019, ahí va a estar prescripto. Si hoy nos llega la intimación, ya estaría prescripto. Hoy estamos a 13 de septiembre del 2021. Si hoy nos llega una intimación, ahí estaría prescripto ya. Fíjense que este otro es SRL no presentó la declaración de ganancia del año 2013, cierre balance el 31 de enero. A ver, vamos a ver. Entonces, ganancia otra vez. Ganancia. Cierra el 31 del 1 del 2013. ¿Cuándo vence esto? Vence enero, cierra enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio. En junio es exigible, ¿sí? En junio del 23 también. Entonces ahí vamos a empezar a contar desde el 1 de enero del 2014. Y ahí tenemos un año acá. 2 años acá. 3 años acá.
4 años acá. 5 años acá. Ah, acá no me hizo bien. Esperen, 2014. Este es 2015. Este es 2016. 2017. No sé por qué no me hizo bien. Y 2018. No, acá está mal. Está mal, está mal, está mal. Acá es 2016, no me hizo bien. 2017, 2018, 2019. ¿Ahí están viendo o no? Igual la producción, sí, eso ya leí. ¿Están viendo el ejercicio o no? Profe, puso dejar de compartir. Sí, ahí ya le acomoda. Fíjense que son similares estos ejercicios porque este cerró el 31 de agosto del 2012 y empezamos a contar del 1 de enero del 2014 y este que cerró el 31 de enero del 2013 también empezamos a contar del 1 de agosto del 2014 y se prescribe en el mismo periodo. ¿Se entiende o no lo que les estoy queriendo mostrar? ¿Se entiende o no se entiende lo que les estoy queriendo mostrar? Sí, profe. A ver, vamos a hacer la otra. Vamos a hacer la que sigue. Caso 3, SA no presentó la declaración jurada del año 2014. Cierra el balance el 31 de marzo del 2014. Entonces, 31 de marzo, ganancia. 31 de marzo del 2014. ¿Sí? ¿Cuándo va a vencer esta declaración jurada? 31 de marzo, abril, mayo, junio, julio, va a ser en agosto del 2014. ¿Y cuándo vamos a empezar la prescripción a contar? Desde el 1 de enero del 2015 al 1 de enero del 2016. ¿Qué les parece de ahí? Fíjense lo que dice acá la consigna. Dicen, no presentó declaración jurada del año 2014. Fecha de cierre de balance el 31 de marzo. ¿Sí? ¿Cuándo empezamos a contar la prescripción? Del 1 de enero del 2015. Entonces, ¿cuándo va a estar prescripta
ese balance el 1 de enero del 2020. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Fíjense que está el que sigue es persona humana que... Ay. Profe, ¿puede explicar de nuevo? Sí. Fíjate este caso, el caso acá 3. Una SA que no presentó la declaración jurada del año 2014, ¿sí? Cierra el balance el 31 de marzo. Vamos acá. Ganancia, cierra el balance el 31 de marzo del 2014. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Cuándo va a vencer esa declaración jurada? ¿Cuándo va a vencer la declaración jurada? Yo, ¿Agosto? claro, nosotros cerramos balance en marzo, ¿no es cierto? Marzo. Tenemos abril, mayo, junio, julio. En agosto, que es el quinto mes, el 10 de agosto, va a vencer esa declaración jurada. ¿Y cuándo vamos a empezar a contar la prescripción? 1 de enero de 2015. El 1 de enero de 2015. Nosotros estamos ahora en agosto del 2014. ¿Sí? Independientemente si sea IVA o ganancia o lo que sea, siempre va a ser al año siguiente, 1 de enero. Siempre al año siguiente, porque va a ser diferente de IVA, por ejemplo, la declaración jurada de IVA de julio, ¿cuándo vence? En agosto. Al mes siguiente, en agosto. Por eso, ¿cuándo vamos a empezar a contar la prescripción? El 1 de enero del año siguiente. Claro. Gracias, profe. No, por favor. Yo les diría que ustedes traten de hacer los ejercicios, entonces ahora en algún momentito los van a hacer rápido, ustedes son más rápidos que yo en el Excel, lo van a hacer re rápido, que traten de hacer, entonces cuando yo subo las soluciones, ustedes ya tienen y pueden controlar, porque si no, si ustedes van a mirar las soluciones nomás, por ahí no tiene tanto sentido, ¿me explico? Vamos al otro que era IVA. Caso 3, ese es el mismo. Vamos al que sigue. Persona humana que debe el periodo fiscal 2013. Ustedes, supónganse, mañana se reciben de contadores, ¿sí? Ustedes, si se inscriben en autónomo, van a tener que presentar ganancias, ¿sí? Generalmente el de la persona física, ¿sí? Persona física, voy a poner acá. Persona humana se llama ahora, ¿sí? Siempre para la persona humana se considera el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, siempre, el año calendario. ¿Cuándo va a vencer eso? En el periodo 2013. Esto vence en mayo del 2014. ¿Cuándo vamos a empezar a contar la prescripción de esto?
¿Y la ganancia de persona humana sería igual que el de la empresa? Parecido, porque pensé en, no sé si ustedes siguieron, si a veces ven las noticias y todo lo demás, o síganle a algunos que sobre todo están estudiando para contador, por ejemplo, alguien para seguir es contadores en red, contadores en línea, después está Janina Rocco, son diferentes, digamos, sitios que vos podés seguir y ahí te van avisando las novedades impositivas, donde podés ver los vencimientos y demás. Sobre todo si se van a dedicar, digamos, a la parte impositiva, pueden ir siguiendo las redes sociales. Porque la de ganancia tendría que vencer en mayo, después lo pasaron a junio y terminó venciendo en agosto. No sé si se acuerdan o escucharon algo al respecto de que cuando son los vencimientos, la página no funciona y todo lo demás. ¿Alguna vez escucharon algo al respecto? Sí, Sí, inclusive profe. el monotributo suele dejar de funcionar esos días. IVA, AFIP. Claro. Entonces, este periodo que era 2013 va a prescribe el 1 de enero del 2020. ¿Sí? Así sería la respuesta. Hasta ahí estaríamos. Para que voy a dejar de compartir. Mañana por la noche, entonces yo voy a estar subiendo las soluciones de la 1 hasta la 5, que sería lo que ingresaría en el imparcial. Esperen que voy a mirar el calendario a ver cómo quedó las clases. ¿Cuándo es el parcial? No me acuerdo de memoria, novedades. Porque nosotros el lunes 27 no vamos a tener clase porque es la mesa. Ahí voy a mirar, no me acuerdo de memoria cómo quedaron las clases. Creo que quedó para el 29, profe. ¿El parcial? Creo que sí. No, vamos a mirar. Yo no creo que haya puesto el profesor. La próxima clase tienen que dar con el profesor González, la imposición de los ingresos. Y el miércoles 22 es la mesa de examen. El lunes 27 mesa de examen. ¿Saben cuándo es el 29? Sí, miércoles 29 es el parcial. La mesa nosotros tenemos el 27 y el 29 es el primer parcial. Yo no sé si nos va a llegar también a la unidad 5 el parcial, porque fíjense que 2 semanas antes prácticamente vamos a terminar la unidad 5. ¿Estamos? A ver, ¿cómo dice? A ver qué dice la compañera. Profe, entonces entra hasta la unidad 5. Esto es unidad 4, así es. La que sigue sería la unidad 5, el impuesto a los ingresos es la unidad 5, así es. Antes, esto que terminé de dar yo ahora era la unidad 5 en el programa anterior. Ahora es unidad 4, ¿sí? ¿Está correcto, Lara? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme?
Profe, ¿se va a llegar a dar toda la unidad 5? Sí, fíjense, ustedes tienen ahí el cronograma de clases. Ahí les voy a mostrar. Ustedes el miércoles ya empiezan la unidad 5. Fíjense que ustedes el miércoles dan la unidad 5 y el lunes 20 dan la unidad 5. Después no tienen clase el 22, no tienen clase el 27 y recién tienen clase el miércoles 29, que ahí ya es el examen. ¿Me explico? ¿Están viendo ahí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? O si nos dejamos por acá y seguimos la próxima. Si ustedes necesitan antes del parcial, que última puede ser ese lunes, agarramos y hacemos a la noche, hacemos una clase de repaso cortita, digamos, sobre todo por los trabajos prácticos. Si ustedes necesitan, o me van a tener que ir escribiendo. Me parece una buena idea. Bueno, vamos a hacer esa. Tampoco es la idea que se enloquezcan, digamos. Acuérdense que ustedes tienen que llegar al 6 en el parcial. Tampoco es una idea enloquecerse, como al no ser una materia promocional. Tampoco es para que se enloquezcan, pero podemos hacer una clase tranqui, digamos, lunes a la noche. Así que bueno, igual nos comunicamos por el aula virtual, o si no, igual yo les dejo acá mi correo, que me escriben al correo, me escriben al WhatsApp, no hay problema. Profe, disculpe, para los que rinden el examen final, yo sé que nada que ver en la clase, pero para los que rinden el examen final que se rinde el 27, Sí. ¿puede haber alguna clase de tutoría o algo así? Y déjame que yo le pregunte, si vos podés escribirle por el aula virtual al profesor titular, porque él es el que define esas cuestiones. Yo no tendría problemas, pero tendría que ser esta semana, porque yo el viernes estoy viajando. Entonces no sería mi idea viajar con la compu y todo eso. Recién vuelvo el viernes 24. Así que vamos a preguntarle al profesor titular. Si él no tiene problema, hacemos el miércoles un ratito a la noche, o el jueves un ratito a la noche. Pero eso él me tiene que definir. Yo no me puedo cortar sola con una actividad así, ¿me explico? Acuérdense que yo soy auxiliar interina. El profesor es el que tiene que definir que él es el titular. Profe. Sí, o escribirle un mail, a ver qué te dice. Yo acá te paso el mail de él. Sí, profe. Escribirle un mail. Y de última eso podemos publicar en el aula virtual si él da el ok. ¿Sí? Decime. No sé quién me habló. ¿Sabe cómo es la modalidad del examen? ¿Va a ser ¿Cómo nos van a oral? evaluar? ¿Va a ser oral? No, los parciales. Ah, los parciales no van a ser preguntas cortas, o es a través del Classroom o es a través del aula virtual, digamos, con las preguntas así como verdadero o falso, no sé, cuál es correcta y todo eso. O sea, múltiple choice, digamos, de elecciones múltiples. Y algún ejercicio cortito, porque acuérdense que después tenemos que corregir. Ustedes son más de 60 que están inscriptos. Claro, y los ejercicios sí tendríamos que subir fotos o Excel Sí, en todo caso. sí. Se puede agregar esa tarea para que ustedes lo hagan. ¿Y no sabes si es con cámara? Eso no le pregunté, pero déjenme que yo les pregunte y voy a poner un aviso ahí. Déjenme Gracias, que le profe. pregunte. Cualquier cosa, estamos en contacto, estamos hablando. Me escriben por el aula virtual, yo voy a tratar de entrar todos los días. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos, profe.